Los soldados de Hitler. U-boats, féretros de hierro. Durante los años oscuros en que transcurrió la Segunda Guerra Mundial, los hombres que integraban la tripulación de los submarinos alemanes fueron considerados héroes nacionales. Agasajados y adorados por un público agradecido, estos hombres fueron las estrellas de una época turbulenta. Pero no sin esfuerzo se habían ganado toda esa fama y adoración. De cada 4 hombres que se hicieron a la mar en los submarinos alemanes, los U-boat, 3 murieron en combate, condenados a descansar para siempre en un ataúd de hierro. De los 40.000 hombres que se embarcaron en los submarinos alemanes, 5.000 fueron capturados y 30.000 murieron en combate. Solo 5.000 pudieron regresar a casa. Esta es su historia. Ante todo, ser marinero en un submarino era un orgullo. La gente nos tenía gran respeto. Nos sentíamos orgullosos. No sabíamos lo que estaba pasando. Habíamos recibido aquella formación en las juventudes hitlerianas y solo teníamos un objetivo. Éramos jóvenes, teníamos grandes ilusiones. La propaganda de Hitler decía que solo los alemanes valían algo, que el resto no eran nadie. Yo me eduqué así en mi juventud. Y cuando hundíamos un barco gritábamos ¡hurra! Solo queríamos una cosa, sobrevivir, nada más. O el enemigo o nosotros. La lucha despiadada que se desencadenó entre los convoyes aliados y la flota de submarinos alemanes se ha descrito muy a menudo como un asunto caballeresco en el que todavía prevalecían las leyes de la decencia y la humanidad. Pero como en todo conflicto, esta guerra entre submarinos tenía su lado oscuro. Y luego nos dieron instrucciones para que declarásemos la guerra total. Les lanzamos torpedos a todos los barcos extranjeros. Al principio recogíamos a los marineros del agua y nos los llevábamos como prisioneros y luego los dejábamos cerca de la costa. Todo aquello también sucedió, pero después fueron tiempos terribles. Nosotros le proporcionábamos provisiones a la tripulación enemiga. Tenían suministros que les proporcionábamos nosotros. E incluso los remolcábamos hasta una distancia segura. Solo entonces hundíamos el barco. En los últimos años de la guerra, eso ya no era posible. Entonces, yo mismo viví la experiencia de tener que sobrevivir en el agua. Entre todos los horrores de la guerra, un sonido que ningún marinero jamás olvidará era el quejumbroso sonido que hacían los barcos al partirse antes de hundirse en las profundidades del océano. ¿Cómo era el sonido? Estremecedor. Lo que los expertos describen en su lenguaje técnico simplemente como el ruido producido por la ruptura del mamparo y el hundimiento del barco era un estruendo horroroso. Cuando se hundía un vapor, por ejemplo, el aire que quedaba dentro salía por las aberturas aullando y el barco se resquebrajaba y bajo el agua el ruido se podía escuchar a kilómetros. En septiembre de 1939, cuando estalló la guerra, el almirante Karl Dönitz tenía 57 submarinos a su disposición.
aunque esta era solo una parte de la enorme flota que había prometido Hitler. Los submarinos, una vez en el mar, marcaron el inicio de un conflicto naval que se prolongaría a lo largo de 6 años. Gracias al factor sorpresa, los submarinos de Donitz eran capaces de lanzar una fuerte ofensiva mientras la flota mercante británica corría a buscar refugio. Durante esta etapa temprana de la guerra, la formación era larga, intensiva y solo se destinaba a los mejores reclutas. La tripulación de los submarinos constituía la sección con más glamour de la Marina de Guerra. Los tripulantes de los submarinos también eran los mejor pagados. Si estabas sano, podías entrar en la Marina. Pero para ir en un submarino, tenías que tener unas condiciones especiales. Tenías que pasar unas pruebas que garantizasen que eras, como decían entonces, apto para submarinos. A finales de la guerra quizá ya no era así, pero cuando a finales de 1940 o comienzos del 41 me ofrecí como voluntario, tuve que pasar todas las pruebas para demostrar que estaba en buenas condiciones en todos los aspectos. Y me dijeron que era apto para submarinos. Cuando íbamos a atracar en el puerto, llevábamos izado el gallardete, que llevaba escrito el número de toneladas que habíamos hundido. Si habían sido muchas toneladas, se le concedía al comandante la Cruz del Caballero. Nosotros estábamos eufóricos. Tocaba una banda y venían chicas de la BDM, versión femenina de las juventudes hitlerianas, y nosotros nos sentíamos muy orgullosos de llegar a puerto. Recibíamos una paga extra por estar a bordo, otra por manejar la maquinaria, un suplemento en concepto de peligrosidad, otro por hacer inmersiones, el suplemento base y el sueldo normal de un soldado, así que cuando llegábamos a puerto salíamos del submarino como locos. En 1940, la invasión de las costas francesa y noruega aumentó el campo de acción de los submarinos en la zona occidental. Y en los 5 meses anteriores a octubre de 1940, se habían hundido 274 barcos mercantes, mientras que los alemanes solo habían perdido 6 submarinos. Para Gran Bretaña, aquellas pérdidas eran insostenibles. Parecía posible que Gran Bretaña se tuviese que rendir a falta de suministros. Partimos de Trondheim en nuestra primera misión contra el enemigo. Navegamos entre Shetland y las Islas Faroe. No nos acosaron con cargas de profundidad. Avanzamos sin ningún problema y localizamos a un convoy en la costa de Inglaterra. Nuestro submarino navegó por la superficie a través de la escolta y entonces elegimos los blancos. Seguimos al convoy con otros submarinos hasta llegar a Terranova y no dejamos ningún barco a flote. Los destruimos todos. La mayor parte de la actividad bélica la desarrollaba un submarino legendario en Alemania, el submarino de la clase 7. Estos submarinos eran perfectos para el combate. Provistos de una falsa torre que emergía solo 5,2 metros por encima de la línea de flotación, los submarinos eran difíciles de distinguir desde más de 1 milla de distancia, incluso en plena luz del día. Por la noche eran prácticamente invisibles. Los submarinos se podían sumergir en menos de 1 minuto, podían alcanzar una profundidad de 100 metros sin gran esfuerzo y 200 metros si se los forzaba. Herbert Lang, entonces un suboficial de 18 años, tenía buenos motivos para agradecer la eficacia de la ingeniería alemana. Nuestros submarinos, los 7C, los llamados submarinos de combate, que eran además el terror de Inglaterra, eran unos submarinos mucho más estables y robustos que los que tenían ellos. Con el submarino
no teníamos problemas. En el astillero lo habían diseñado para sumergirse hasta una profundidad de 90 metros, pero nosotros descendíamos hasta 220 metros. Teníamos que bajar más porque encima estaban los grandes barriles de petróleo, como llamábamos a las grandes cargas de profundidad que bajaban hasta los 160 metros. Teníamos que ir por debajo de ellos porque si no el submarino podía estallar. La profundidad que alcanzaban estos submarinos y su resistencia a grandes velocidades duplicaban la capacidad de sus contemporáneos aliados. El tipo 7 era capaz de recorrer 7.000 millas a 12 nudos sobre la superficie y 90 millas a una velocidad de 4 nudos cuando estaba sumergido. El progreso era excesivamente lento durante la inmersión. El motor eléctrico solo alcanzaba las 8 millas por hora en estado de inmersión. Si se forzaba al máximo la batería, solo duraba 1 hora y media. Teníamos que tener cuidado de avanzar a la velocidad mínima, porque así podíamos aguantar 24 horas o más. De vez en cuando teníamos que salir a la superficie y entonces era cuando nuestro adversario tenía la oportunidad de perseguirnos y de destruirnos. El ambiente a bordo era un poco claustrofóbico e incómodo, pero comparado con las condiciones en las que se veía obligado a vivir la población civil, los hombres de los submarinos estaban bien provistos. Nadie lo sabe mejor que Rudolf Goodman, que fue cocinero de uno de estos submarinos. Nadie se quejaba. Teníamos suficiente para estar contentos. Recibíamos unas raciones de primera categoría. Todo sabía a gasolina, claro. Y lavar era un lujo, pero todo el mundo comía. Creo que las dificultades por las que pasaron los soldados en Rusia fueron mucho peores de lo que tuvimos que pasar nosotros, con gran diferencia. Siempre nos sentábamos a la mesa para comer, con tenedor y cuchillo, aunque la comida fuese terrible. Los submarinos provocaban el temor y la aversión en el enemigo. Su modo de hacer la guerra les parecía despiadado, malicioso e impersonal. Sin embargo, la tripulación de los submarinos estaba compuesta por hombres con un profundo sentido de la humanidad, que tenían que vivir y luchar bajo unas condiciones extremadamente severas. Estos hombres pasaban a veces meses en un espacio claustrofóbico e incómodo sin apenas ver la luz del día. La falta de agua significaba que se tenían que dejar crecer la barba. Vivían en un ambiente hediondo con olor a sudor, envueltos por el ruido, la gasolina y el calor. Apenas nos podíamos quitar la ropa. Había una litera para cada 2 hombres y cuando partíamos de puerto llevábamos torpedos entre las literas y en el suelo. Y poníamos la mesa sobre los torpedos para comer. El olor era hediondo allí dentro. Pero no solo eso, sino que no te podías cambiar de ropa durante el viaje. Te ibas a la cama o te echabas en las mismas condiciones en las que estabas mientras trabajabas. Te podías lavar con agua caliente, pero era el agua refrigerante, el agua de mar de los motores diésel. Con esa agua era con la que nos lavábamos. Sí, las provisiones estaban guardadas por todas las esquinas. Llevábamos varias toneladas. En cuanto a los baños había 2, pero uno estaba lleno de provisiones. Imagínate el lío porque éramos unos 40 o 50 hombres. Para un civil eso es inimaginable. En
primeros años de la guerra, los submarinos de guerra subían a menudo a la superficie para atacar incluso al barco más lento. Las maniobras de los submarinos consistían en atacar a barcos mercantes solitarios. La mayoría de los barcos aliados fueron destruidos desde la superficie, desde el cañón de cubierta que llevaban los submarinos para destruir a los barcos desarmados. Aunque el ataque desde la superficie era una maniobra potencialmente peligrosa, a menudo no había elección. El espacio a bordo estaba limitado y los torpedos alemanes sufrían muchas veces de alguna tara que hacía que no explotasen. Estos torpedos eran además lentos y fáciles de detectar. El capitán del submarino era muy astuto, y cuando vio la estela del torpedo, y menos mal que la vio a tiempo, paró inmediatamente. El torpedo pasó de largo, y en cuanto hubo pasado, salimos a toda velocidad y seguimos navegando. A pesar del peligro, los tripulantes de los submarinos disfrutaban de un gran éxito, y a medida que fue aumentando rápidamente el número de barcos hundidos, estos hombres bautizaron este fácil periodo de victorias como los tiempos felices. Debido a las limitaciones de los motores eléctricos que necesitaban ser recargados constantemente, los submarinos pasaban la mayor parte del tiempo sobre la superficie. Los submarinos de la Segunda Guerra Mundial no eran realmente más que torpederos sumergibles, dotados con una capacidad de resistencia a las inmersiones muy limitada. Tenían que salir a la superficie a intervalos regulares para recibir aire y para recargar las baterías. Esta práctica resultó ser a menudo su perdición. Son muchos casos en que los destructores o los aviones destruyeron a los submarinos que estaban en la superficie, reponiendo combustible o recargando baterías. 60 años después de los acontecimientos, Werner Seimer todavía recuerda vívidamente los efectos de un ataque aéreo. Los hombres que perdimos fueron víctimas de un ataque aéreo. Estábamos sobre la superficie para recargar las baterías y durante el tiempo que necesitábamos para hacerlo fuimos atacados por un avión. Respondimos con una descarga de balas de 2 centímetros y vi cómo las balas rebotaban en los laterales de la cabina del piloto. No pudimos atravesarlo, pero había terminado. Al aumentar el riesgo de un ataque aéreo, los submarinos buscaron la protección de la noche. En los primeros años de la guerra, los convoyes todavía dependían fundamentalmente de la observación para detectar los submarinos. En la oscuridad, la reducida silueta de los submarinos se perdía de vista con facilidad. El objetivo de los submarinos, mucho más grande, se perfilaba claramente contra el cielo, sobre todo si otro buque estaba en llamas. A medida que fueron ganando experiencia, los Wolfpacks aumentaron su osadía e incluso algún capitán aventurero se atrevió a combatir estando en medio del convoy. Cuando detectábamos un barco o un convoy durante el día, intentábamos adelantarlo manteniéndonos fuera de su vista. Nos aproximábamos a toda velocidad y luego nos sumergíamos y esperábamos hasta que el barco viniese hacia nosotros. Todos los hombres acudían a sus puestos de combate y tomaban posiciones. El manipulador de los torpedos los ponía a punto. El comandante le daba las órdenes para que ajustase la distancia, la profundidad, etc. Y cuando el torpedo estaba en la posición correcta, gritaba la orden: disparen torpedos, y los torpedos salían disparados. Una vez que el torpedo había sido lanzado, se ponía en marcha el cronómetro para ver si la distancia era más o menos la correcta. A veces cerrábamos el tiro, pero otras estábamos en el blanco y era otra victoria. En mi buque nadie gritaba hurra. Más bien el sentimiento generalizado era: Dios mío, pobres diablos.
Los torpedos que disparaban los submarinos eran también su talón de Aquiles. A medida que los torpedos avanzaban hacia el objetivo marcado, la estela que iba dejando en el agua revelaba la posición del submarino. Así que una vez que se lanzaban los torpedos no había demasiado tiempo para celebrar la victoria o para pararse a pensar en el fracaso. Si el convoy iba bien protegido, al primer ataque sonaría la alarma. En unos segundos, el cazador se podía convertir en la presa y comenzaba entonces la verdadera prueba para la tripulación del submarino. Se trataba de la lucha por la supervivencia. Había que burlar al enemigo que estaba encima y para ello empezaba una partida mortal al escondite. Las cargas de profundidad esparcidas por una zona podían hundir el submarino o causarle el suficiente daño como para hacerlo subir a la superficie a tiro de los cañones de sus perseguidores. Cuando nos perseguían con cargas de profundidad, la gente se desquiciaba. Era algo horrible. Y si hay alguien que diga que no tenía miedo, está mintiendo. Las cargas de profundidad te destrozaban los nervios. Cuando nos lanzaban cargas de profundidad, teníamos que permanecer sumergidos. Si nos perdían de vista, no lo pasábamos tan mal, pero las persecuciones de 24 horas eran algo difíciles de soportar. Sobre todo cuando el indicador de la presión fallaba, los cristales volaban por todas partes y se iba la luz, que era lo que sucedía con las ondas expansivas. Lo más interesante es que todo sucedía en silencio. Todo eran susurros. No se daban las órdenes gritando. Se evitaba el ruido. Bajo el agua, el sonar emite un sonido muy fuerte. A menudo los submarinos alcanzados se hundían lentamente en el océano. A la tripulación impotente solo le quedaba la lenta agonía de esperar hasta que la presión causase la implosión del casco. La peor pesadilla de la tripulación era quedar atrapado vivo en el fondo del océano esperando una muerte lenta por asfixia. Heinrich Schmidt era un tripulante del U-331, un submarino alemán que se vio forzado a descender más de lo que ningún submarino estaba diseñado para soportar las cargas de profundidad lanzadas por un buque británico. Se nos ordenó que fuésemos a la proa, y el submarino descendió hasta la increíble profundidad de 260 o 280 metros. Una profundidad jamás alcanzada por ningún submarino, porque el manómetro no estaba encendido. Apenas oíamos las explosiones de las cargas de profundidad, porque habíamos descendido mucho. Después, el almirante Dönitz nos confirmó que habíamos descendido más que ningún otro submarino del tipo 7. Podíamos oír la explosión de las cargas de profundidad sobre nosotros. Oías el ruido que producían al chocar con el agua y luego un sonido sibilante. Y entonces sabías que en cualquier momento se podía producir la explosión. Si la explosión era muy fuerte, era fácil calcular los efectos. Cuanto mayor era la profundidad, más sensible era el submarino. En los primeros años de la guerra, los británicos contaban con dos instrumentos para detectar los submarinos. El primero era el hidrófono, un simple aparato de escucha que podía detectar el sonido de la hélice. El hidrófono no era demasiado fiable y solo se podía utilizar si el barco paraba sus propias hélices para escuchar la del submarino. En aguas poco profundas, los submarinos podían pasar inadvertidos parando motores y permaneciendo en el fondo marino. Ellos lanzaban las bombas al agua, las cargas de profundidad, y avanzaban a todo motor. Y nosotros también navegábamos a todo motor. Pero de repente ellos paraban y nos oían avanzar a toda velocidad. Y entonces nos lanzaban otra carga de profundidad. Teníamos que aprovechar el aire y la electricidad al máximo.
Apenas había movimiento dentro del submarino y ni siquiera comíamos. Solo bebíamos y no te podías mover, porque cualquier sonido se podía escuchar a varias millas. Mucho más eficaz que el hidrófono fue el ASDIC, un sonar que se basaba en el reflejo del sonido para detectar la posición de los submarinos. Lo que más temíamos era el ASDIC. Cuando el sonido rebotaba contra nuestro casco, sabíamos que nos habían cogido. Oíamos un blup y un borboteo y sabíamos que las cargas de profundidad venían hacia nosotros. El último viaje fue el peor. Íbamos delante de un convoy. Hundimos un barco e inmediatamente después cayeron y nos alcanzaron las primeras cargas de profundidad. El submarino tenía varias grietas y teníamos que movernos con mucho sigilo, procurando que el silencio fuese total en el submarino. Teníamos a 3 destructores sobre nosotros. Buscaron y buscaron, buscaron con sus aparatos. Podíamos oírlo todo. Si hacía... era que había rebotado y que nos habían cogido. Si el submarino tenía la mala suerte de haber sido detectado por un destructor, un temor que solo conocen los que lo vivieron se apoderaba de la tripulación. Todos se apiñaban tensos y en silencio para escuchar el latido de los motores de los destructores sobre sus cabezas. Sabían que una carga de profundidad bien dirigida podía convertir su hogar submarino en una tumba de acero. Algunos no lo podían aguantar. Uno de los timones de profundidad había saltado por efecto de la persecución con cargas de profundidad. Un hombre quiso abrir el distribuidor de aire comprimido que estaba sobre el árbol de Navidad, como lo llamábamos, donde se encontraban todos los distribuidores de cada una de las cámaras de inundación. Se levantó, quería hacer subir el barco. Nuestro compañero de control, Willy Difflue, fue tranquilamente hacia él y le dio un ligero golpe en la cabeza con una llave inglesa haciéndole caer. Willy cerró la válvula y pusimos al chico boca abajo en una hamaca. Lo atamos y lo dejamos en una esquina para que no volviese a hacer ninguna tontería. Un casco dañado significaba que podía entrar un torrente de agua y engullir la nave en poco tiempo, llevándola a las profundidades del océano. Para la tripulación de los submarinos, un ataque con cargas de profundidad era una pesadilla que ponía a prueba su estoica determinación. La tensión psicológica era inmensa durante el tiempo que esperaban a que las ondas expansivas de una carga les alcanzasen sin saber si sus consecuencias serían fatales. No te puedes imaginar lo que era que te cayese una bomba cerca. La resonancia bajo el agua produce un estruendo tan fuerte que ni siquiera una bomba lanzada en tierra producía un sonido semejante. En el caso de que hubiese daños, estos solían ser que las válvulas estallaban, los interruptores de los motores salían disparados, la nave temblaba y entonces la situación era crítica. En junio de 1941 llegaron los primeros submarinos a las aguas del Ártico, las aguas más peligrosas e inhóspitas del mundo. Su presa eran los convoyes aliados que les llevaban suministros a las tropas soviéticas. Para los navegantes de ambos bandos, las condiciones de vida en el Ártico fueron demasiado terribles. Una pesadilla interminable y húmeda de niebla, hielo y tormentas de nieve. Aunque la amenaza de un ataque enemigo era lo que más temían los marineros, la muerte les podía sobrevenir también por exposición a las inclemencias del tiempo, por congelación o ahogamiento en medio de las feroces tormentas. No sorprende que los hombres que sobrevivieron a aquellas condiciones se ganasen una fama y un estatus equivalente al de los pilotos más famosos de la Luftwaffe. Pero la adulación del público estaba bien ganada.
La tripulación de los submarinos estaba compuesta por hombres de una clase especial que recibían las mejores raciones, además de disfrutar de los placeres más dudosos de que disfrutaron nunca los marineros. Íbamos con chicas de pocos escrúpulos, porque teníamos dinero. No sabíamos si íbamos a regresar o no, así que, ¿qué íbamos a hacer? En septiembre de 1941, los submarinos recibieron órdenes para acudir al Mediterráneo, mientras los británicos se esforzaban por mantener su plaza en Malta y por preservar sus bases egipcias frente al Africa Corp. En su nuevo campo de acción, los submarinos no solo destruyeron valiosos barcos portadores de suministros, sino que hundieron a 3 destructores y un portaaviones, el Ark Royal. El precio fue, sin embargo, alto. Se perdieron 7 submarinos con sus 7 tripulaciones formadas para combatir. Estuve a punto de morir en el Mediterráneo. Nos atacó un avión a plena luz del día. No transcurrió mucho tiempo antes de que empezasen a caer las bombas y de que llegase otro avión. Derribamos a uno con el cañón de 2 centímetros, a pesar de que se había quedado atascado. Pero el segundo avión iluminó la zona y unas horas más tarde teníamos un destructor a nuestras espaldas. Tuvimos que permanecer en el agua 25 horas. No podíamos salir a la superficie y nos atacaron con más de 110 cargas de profundidad. Aunque el radio de acción de los submarinos iba en aumento, también sus compromisos. A finales de 1941, los submarinos tenían que patrullar 3 zonas operativas: el Mediterráneo, el Atlántico y el Ártico. De los 81 buques británicos hundidos, la flota de submarinos era responsable de todos los hundimientos menos 3. Frente a esta cifra positiva se perdieron 38 submarinos. En nuestro último viaje tuvimos que navegar por la superficie, porque las primeras cargas de profundidad nos cayeron muy cerca y la nave se resquebrajó. Las bombas no consiguieron hundirnos, pero desde el punto de vista de la artillería naval, nos habían dado. La razón del número creciente de submarinos destruidos era un nuevo aparato empleado por los británicos. El detector de señales de alta frecuencia, el HAF-DAF, permitía que los barcos localizasen a los submarinos por sus señales de radio. El HAF-DAF fue un éxito y su introducción en 1941 fue otra de las razones para que cambiase el curso de los acontecimientos en la guerra naval. Durante el transcurso del año 1941 empezaron a proliferar los radares en los topes de los destructores británicos. El nuevo radar perfeccionado tendría una influencia decisiva en el desarrollo de la guerra en el Atlántico. Los tiempos felices habían acabado. La Marina de Guerra alemana estaba sufriendo la derrota en el Atlántico y todavía habrían de llegar peores noticias. En diciembre de 1941, los japoneses atacaron la base estadounidense de Pearl Harbor. Y días después, Hitler le declaró la guerra a los Estados Unidos. Dönitz le declaró la guerra a todo barco mercante norteamericano. Solo disponía de 5 submarinos, pero utilizó esta escasa fuerza con efectos letales. La costa oriental se convirtió en el campo de acción perfecto para los submarinos. Frente a la costa de los Estados Unidos, 500 barcos fueron hundidos en los 6 primeros meses de 1942. Parecía que se avecinaban otros tiempos felices para los submarinos. Sin embargo, la suerte se volvería de nuevo contra ellos. A medida que se amplió el campo de acción de los submarinos, los viajes a refugios seguros en la costa de la Francia ocupada se hicieron más largos. Se inventó un sistema de mantenimiento y abastecimiento a bordo. No era nada fácil. Los enormes submarinos de la clase 9 fueron convertidos en naves de abastecimiento a las que llamaban vacas lecheras.
Estas naves podían aportar el combustible, las armas y hasta reparar otro submarino en el mar. Estas maniobras requerían un tiempo considerable y en medio del Atlántico, aún con un tiempo apacible y lejos de la mirada perspicaz del enemigo, eran unas maniobras peligrosas. Unos aviones ingleses nos descubrieron y nos empezaron a lanzar bombas y cohetes. Un cohete impactó en la torre y mató al oficial al mando y a otros 12 hombres al momento. El comandante y yo asumimos el mando de la nave. La sala de control del submarino estaba en llamas. Llevábamos 20 torpedos a bordo y no era nada agradable la idea de pensar que podía arder y explotar. La balanza se estaba inclinando inexorablemente contra la Kriegsmarine en el Atlántico. Con la entrada de Estados Unidos en el conflicto, la proporción de barcos que construían los aliados superaba con mucho el número de pérdidas. Y aún más significativas eran las pérdidas en cifras de submarinos que estaban sufriendo los alemanes a una velocidad alarmante. Los submarinos convencionales, que también lo habían hecho en los 3 primeros inviernos de la guerra, eran ahora extremadamente vulnerables a los grupos de caza organizados por los aliados. Era raro el caso en que un submarino sobrevivía a más de 2 incursiones. Estas terribles estadísticas significaban que era imposible formar tripulaciones experimentadas y muchos submarinos nuevos fueron puestos en manos de oficiales sin experiencia que tenían poco más de 20 años. Muchos de estos submarinos escasos de hombres se hundieron con su joven tripulación en su primera salida. Éramos muy jóvenes. Ten en cuenta que nuestra tripulación estaba formada por jóvenes de entre 18 y 22 años. Los oficiales tenían entre 22 y 24 y el comandante tenía 25 años. En 1943 fue cuando se produjeron las mayores pérdidas, porque los ingleses nos podían localizar. Si salíamos a la superficie aparecían inmediatamente los aviones. A partir de 1943, al tiempo que las pérdidas de submarinos iban en aumento, fue disminuyendo el nivel de experiencia de la tripulación. Estas tripulaciones escasas de experiencia tenían más probabilidades de hundirse. Lamentablemente, la causa de este hecho fue muchas veces algún accidente producido por la inexperiencia en el difícil manejo de esta nave. Alemania había entrado en esta fatal espiral en la que cada vez contaba con menor experiencia y mayores pérdidas. Al final de la guerra, las tripulaciones estaban compuestas por jóvenes tan faltos de experiencia que aquello se convirtió casi en una cacería humana. Los nuevos aviones, como los Sunderland británicos y los Liberator norteamericanos, capaces de recorrer grandes distancias, significaban que los submarinos alemanes ya no podían buscar ningún refugio seguro donde salir a la superficie para recargar las baterías. Nos atacaron los Sunderland, hidroaviones, y todo lo que veíamos era un muro en llamas que avanzaba de izquierda a derecha. Después del ataque de los aviones, habían muerto 2 hombres y había 16 heridos. Y tuvimos que volver de regreso a los embarcaderos de la línea del frente de Brest. A mediados de 1942, los británicos habían perfeccionado un sistema de radar para ser transportado en los aviones que podía detectar la presencia de un submarino en la superficie a varios kilómetros de distancia. Los inexpertos comandantes de los submarinos se tenían que enfrentar ahora a unas fuerzas aéreas aliadas provistas de potentes armas cuyos aviones se precipitaban desde el cielo dejando caer sus bombas sobre ellos. El 17 de julio nos atacó un avión de la clase Liberator, pero conseguimos alcanzarlo. Nos disparaba a una altura relativamente escasa, a unos 40 o 60 metros sobre el agua, pero lo derribamos. Luego, todo estuvo tranquilo hasta el 19 de julio, cuando vino otro Liberator, y no sé cómo no nos dimos cuenta de cuándo nos teníamos que sumergir.
Nos quedamos en la superficie y el Liberator, ese que se ve en la foto, nos acribilló con las ametralladoras. Murió un hombre y hubo 7 heridos en el puente, y menos mal que pudimos sumergirnos unas horas después y recuperarnos un poco para volver conmocionados a casa. Incluso antes de la entrada forzada de Estados Unidos en la guerra, la penosa situación de los alemanes ya había empeorado tras el descubrimiento hecho por la Marina Británica en 1941 de un ejemplar del código secreto Enigma en un submarino alemán hundido. Todas las señales que se enviaban a los submarinos estaban codificadas, y solo podían ser decodificadas con el libro que contenía el enigma. Este descubrimiento les permitía a los aliados descifrar los códigos alemanes y descubrir la posición de los Wolfpacks. Los comandantes alemanes no sabían que su código había sido descifrado, y de nuevo el número de pérdidas aumentó de forma dramática. Solo en el mes de mayo de 1943 fueron destruidos más de 40 submarinos. Dönitz se vio finalmente obligado a ordenar la retirada de la flota de submarinos del Atlántico Norte. Los alemanes habían perdido la batalla en el Atlántico y con ella cualquier posibilidad de ahogar a la isla fortaleza que era Gran Bretaña. La mayor parte de la tripulación de los submarinos no regresó. Se ahogó. Los submarinos fueron los que sufrieron más pérdidas. Debido al desarrollo de la tecnología del radar y los equipos de sonar, no había escapatoria. Los alemanes buscaron también el perfeccionamiento tecnológico, pero lo poco que se conseguía llegaba demasiado tarde. En 1944 se introdujo un snorkel que, al proporcionarle aire a los motores, permitía que los submarinos permaneciesen sumergidos más tiempo. No salíamos a la superficie. Nuestro submarino iba equipado con un snorkel y podíamos navegar durante horas bajo el agua gracias a este aparato. Solo teníamos que extender el snorkel, reponer el combustible y seguir navegando. Otra innovación tecnológica fue el torpedo de clase 5 diseñado para detectar el ruido de los motores. Desgraciadamente, estos torpedos demostraron tener la alarmante tendencia de regresar de vez en cuando hacia el barco que los había lanzado. Con todo, al principio se consiguieron algunos éxitos. El día de Navidad de 1943 hundimos un destructor desde nuestro U-415. Quería atacarnos y venía rugiendo hacia nosotros. Estábamos a una profundidad periscópica. Nos tuvimos que sumergir inmediatamente y lanzamos un Sound König. Estos torpedos detectan el sonido. El torpedo siguió la dirección de su objetivo e impactó contra el destructor. Solo disparamos el torpedo acústico T5, el Sound König, hacia el barco. En mi opinión, no fue una buena idea porque los británicos formaron pronto la defensa. Las corbetas remolcaban una boya con resonancia acústica, es decir, una boya que emitía un sonido. Y aquello atrajo al torpedo, cuyo objetivo era el sonido, y el torpedo explotó allí mismo. Cuando los aliados enviaron a su devastadora flota el día D a través del Canal de la Mancha, en junio de 1944, los submarinos alemanes quisieron cometer un último acto de desafío. 45 submarinos se juntaron para combatir contra la flota aliada. Se perdieron 30. Para entonces, las propias bases de los submarinos estaban siendo atacadas y los tanques de los submarinos eran el objetivo de los bombardeos aliados. De lo que guardo un peor recuerdo es de Toulon. Nuestro submarino estaba en el astillero, en el puerto. Y la tripulación estaba de permiso cuando los bombardeos de los ingleses lo destruyeron. Los hombres que estaban de permiso, entre los que nos incluíamos el comandante y yo, recibimos un telegrama que decía que teníamos que ir inmediatamente a Toulon. Cuando íbamos por el puerto y vimos nuestro submarino dañado, tengo que decir que se nos saltaron las lágrimas. El submarino era nuestra casa.
Con él habíamos regresado sanos y salvos tras 5 misiones contra el enemigo y aquello dolía mucho. A pesar de la creciente cifra de hundimientos tanto en el mar como en puerto, hasta el último momento del último día de la guerra, los submarinos alemanes continuaron cumpliendo con su deber. Klaus-Dieter Oehlenschläger participó en las últimas operaciones de la Segunda Guerra Mundial. Finalmente, el 29 de abril de 1945, participamos en la última operación llevada a cabo por un submarino contra un buque de guerra inglés, el hundimiento del Gudel. El Gudel se hundió llevándose a buena parte de la tripulación. Recibimos un informe del oficial al mando en el Gudel, una vez acabada la guerra, en el que aparecía la cifra de 117 muertos. El 4 de mayo, el almirante Dönitz, ahora cabeza de Estado, les dio orden a los submarinos de que cesasen las hostilidades. Fue un conmovedor discurso de despedida a unas tropas valientes y entregadas a la lucha. Mis valientes marineros, 6 años de guerra quedan detrás de nosotros. Habéis luchado como leones contra una fuerza con una superioridad aplastante, con una entereza y coraje intactos. Pero ahora debéis de poner las armas tras esta batalla heroica sin igual. Debemos honrar a nuestros compañeros muertos. Compañeros, mantened vuestro espíritu de marineros con el que luchasteis con tanta valentía y determinación durante tantos años. Siempre me compadezco de mis pobres compañeros que tuvieron que ir a Rusia o a donde fuese, a Francia o a cualquier otro lado, y que estuvieron en medio de la miseria. Nuestra situación no era mucho mejor, pero estábamos calientes, comíamos bien, recibíamos una paga extra al salir de permiso y esas cosas. Los pobres soldados de infantería no tenían nada de eso. En cuanto a mi situación, jamás pensé que regresaría a casa. Todavía podíamos subirnos a alguno de los viejos barcos de vapor para salir a navegar, que era lo que nos gustaba. Yo lo habría hecho con gran entusiasmo si no fuese por la guerra, pero así nunca más. Que declarásemos la guerra total, les lanzamos torpedos a todos los barcos extranjeros. Al principio recogíamos a los marineros del agua y nos los llevábamos como prisioneros y luego los dejábamos cerca de la costa. Todo aquello también sucedió, pero después fueron tiempos terribles. Nosotros le proporcionábamos provisiones a la tripulación enemiga. Tenían suministros que les proporcionábamos nosotros. E incluso los remolcábamos hasta una distancia segura. Solo entonces hundíamos el barco. En los últimos años de la guerra, eso ya no era posible. Entonces, yo mismo viví la experiencia de tener que sobrevivir en el agua. Entre todos los horrores de la guerra, un sonido que ningún marinero jamás olvidará era el quejumbroso sonido que hacían los barcos al partirse antes de hundirse en las profundidades del océano. Que cómo era el sonido estremecedor.
Lo que los expertos describen en su lenguaje técnico simplemente como el ruido producido por la ruptura del mamparo y el hundimiento del barco era un estruendo horroroso. Cuando se hundía un vapor, por ejemplo, el aire que quedaba dentro salía por las aberturas aullando y el barco se resquebrajaba y bajo el agua el ruido se podía escuchar a kilómetros. De los 40.000 hombres que se embarcaron en los submarinos alemanes, 5.000 fueron capturados y 30.000 murieron en combate. Solo 5.000 pudieron regresar a casa. Esta es su historia. Ante todo, ser marinero en un submarino era un orgullo. La gente nos tenía gran respeto. Nos sentíamos orgullosos. No sabíamos lo que estaba pasando. Habíamos recibido aquella formación en las juventudes hitlerianas y solo teníamos un objetivo. Éramos jóvenes, teníamos grandes ilusiones. La propaganda de Hitler decía que solo los alemanes valían algo, que el resto no eran nadie. Yo me eduqué así en mi juventud. Y cuando hundíamos un barco gritábamos ¡hurra! Solo queríamos una cosa, sobrevivir, nada más. O el enemigo, o nosotros. La lucha despiadada que se desencadenó entre los convoyes aliados y la flota de submarinos alemanes se ha descrito muy a menudo como un asunto caballeresco en el que todavía prevalecían las leyes de la decencia y la humanidad. Pero como en todo conflicto, esta guerra entre submarinos tenía su lado oscuro. Y luego nos dieron instrucciones. Los soldados de Hitler. U-boats, féretros de hierro. Durante los años oscuros en que transcurrió la Segunda Guerra Mundial, los hombres que integraban la tripulación de los submarinos alemanes fueron considerados héroes nacionales. Agasajados y adorados por un público agradecido, estos hombres fueron las estrellas de una época turbulenta. Pero no sin esfuerzo se habían ganado toda esa fama y adoración. De cada 4 hombres que se hicieron a la mar en los submarinos alemanes, los U-boat, 3 murieron en combate, condenados a descansar para siempre en un ataúd de hierro. En septiembre de 1939, cuando estalló la guerra, el almirante Karl Dönitz tenía 57 submarinos a su disposición, aunque esta era solo una parte de la enorme flota que había prometido Hitler. Los submarinos, una vez en el mar, marcaron el inicio de un conflicto naval que se prolongaría a lo largo de 6 años. Gracias al factor sorpresa, los submarinos de Dönitz eran capaces de lanzar una fuerte ofensiva mientras la flota mercante británica corría a buscar refugio. Durante esta etapa temprana de la guerra, la formación era larga e intensiva y solo se destinaba a los mejores reclutas. La tripulación de los submarinos constituía la sección con más glamour de la Marina de Guerra. Los tripulantes de los submarinos también eran los mejor pagados.
Si estabas sano, podías entrar en la marina. Pero para ir en un submarino, tenías que tener unas condiciones especiales. Tenías que pasar unas pruebas que garantizasen que eras, como decían entonces, apto para submarinos. A finales de la guerra quizá ya no era así, pero cuando a finales de 1940 o comienzos del 41 me ofrecí como voluntario, tuve que pasar todas las pruebas para demostrar que estaba en buenas condiciones en todos los aspectos. Y me dijeron que era apto para submarinos. Cuando íbamos a atracar en el puerto, llevábamos izado el gallardete, que llevaba escrito el número de toneladas que habíamos hundido. Si habían sido muchas toneladas, se le concedía al comandante la Cruz del Caballero. Nosotros estábamos eufóricos. Tocaba una banda y venían chicas de la BDM, versión femenina de las juventudes hitlerianas, y nosotros nos sentíamos muy orgullosos de llegar a puerto. Recibíamos una paga extra por estar a bordo, otra por manejar la maquinaria, un suplemento en concepto de peligrosidad, otro por hacer inmersiones, el suplemento base y el sueldo normal de un soldado, así que cuando llegábamos a puerto salíamos del submarino como locos. En 1940, la invasión de las costas francesa y noruega aumentó el campo de acción de los submarinos en la zona occidental. Y en los 5 meses anteriores a octubre de 1940, se habían hundido 274 barcos mercantes, mientras que los alemanes solo habían perdido 6 submarinos. Para Gran Bretaña, aquellas pérdidas eran insostenibles. Parecía posible que Gran Bretaña se tuviese que rendir a falta de suministros. Partimos de Trondheim en nuestra primera misión contra el enemigo. Navegamos entre Shetland y las Islas Faroe. No nos acosaron con cargas de profundidad. Avanzamos sin ningún problema. Y